un grupo de la Universidad Javeriana con nosotros, y hoy nos va a acompañar en la conferencia el doctor José Cita. El doctor José Cita es médico, internista y cardiólogo de la Unidad de Cardiología de la Universidad Javeriana. Nos va a tratar un tema que cada día está más de moda, no tanto de moda, sino que creo que hemos sido más conscientes, y es las implicaciones del paciente cardiológico y cuando tratar Aló. puede hacer daño. Así que, José, qué bueno tenerlo. Doctor Medina, no tenemos no lo escuchamos bien, pero creo que ya le dio paso a usted, doctor Cita, adelante. Bueno, sí. Doctor, no nos escucha muy bien, pero bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es José Enrique Cita, yo soy médico cardiólogo internista de la Pontificia Universidad Javeriana y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la cardiooncología. Como decía hace unos segundos el doctor Medina, pues es un tema que es relativamente nuevo, pero que en realidad es muy, muy apasionante. Entonces, en cuanto a cardiooncología se refiere, pues la primera pregunta es, ¿qué es cardiooncología? Entonces, pues uno tiene que remontarse a la definición y pues bueno, es un campo muy nuevo en la cardiología. Generalmente pues somos cardiólogos que vemos pacientes con cáncer que están en tratamiento o que van a ser llevados a tratamiento o que son supervivientes de cáncer. Esta es la definición, cuando uno empieza a estudiar sobre el tema, es muy complicado encontrar como una definición clara y única, porque hay diferentes grupos que tratan de definir qué es una disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento de cáncer. Incluso, pues esta definición está propuesta por el panel de expertos americano, en donde dicen que primero no hay que hablar de cardiotoxicidad, sino una disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento de cáncer, en donde ellos proponen esta definición, que es una disminución de la fracción de eyección en más de 10 puntos porcentuales con respecto a un ecocardiograma basal, o una fracción de eyección menor al 53%, que tiene que ser confirmado por imágenes cardíacas repetidas de 2 a 3 semanas con respecto a la imagen basal, y el descenso de la fracción de eyección debe ser categorizado como sintomático o asintomático. Y también dan la definición de la reversibilidad. Esto ya veremos adelante un poco en la charla sobre la importancia de este concepto. Ellos definen como reversible que sea entre los primeros 5 puntos porcentuales del basal, pues la caída de la fracción de eyección; parcialmente reversible cuando mejora 10 puntos porcentuales del nadir, pero permanece más de 5 puntos porcentuales menor del basal; irreversible cuando no hay mejoría o hay mejoría menos de 10 puntos porcentuales del nadir y permanece más de 5 puntos porcentuales del basal; e indeterminado que no es posible rebarar al paciente por X o Y motivo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que hay autores que dicen que la cardiooncología tiene 4 fases. Entonces, la primera fase era que los oncólogos hacían las veces también de cardiólogos, entre comillas, en cuanto al tratamiento cuando había disfunción cardíaca. Después, más adelante, pues nosotros como cardiólogos nos empezamos a interesar en este tema. Más o menos el término de cardiotoxicidad viene de los años 60 aproximadamente. Y el tercer paso que se está dando actualmente es como todos los grupos, más que todos los grupos de falla cardíaca y de imágenes, mediante la multimodalidad, se han interesado por el tema.
¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro es seguramente las terapias dirigidas al cáncer, que nosotros como cardiólogos pues deberíamos tener un poco de noción. Antes, pues no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo hice medicina interna, cuando hice la rotación de hemato-oncología, como que no había ningún camino en común entre ser cardiólogo y ser hematólogo. Entre esas dos subespecialidades como que no había nada común, y cuando uno decía en la rotación de oncohematología que quería ser cardiólogo, pues no era como muy bien visto. No sé si a ustedes les pasó, pero pues a mí sí. Y no entiendo aún por qué, pero ya vamos a ver que yo creo que no es tan distante pues el camino, y tenemos que bogar por siempre una buena comunicación entre ambos grupos. Entonces, esto básicamente es la incidencia de cáncer y enfermedad cardiovascular según edad a través pues, de los años. Ustedes ven que la gráfica muestra que en algún momento el paciente va a tener o cáncer o enfermedad cardiovascular. Y eso es lo que va a padecer, y esas son las primeras causas de mortalidad en el mundo. O te mueres de cáncer o enfermedad cardiovascular, a menos de que vivas en un país muy bélico. Em, y pues en Colombia no es diferente. El cáncer es la segunda causa de mortalidad después de la enfermedad cardiovascular. Estos datos son tomados del DANE del año pasado. Los tratamientos a los cuales disponen nuestros pacientes con todo el sistema de salud, pues está asegurando una mejor supervivencia de este tipo de enfermedades. Pero esto tiene todo un costo, como yo les digo a mis pacientes, es a expensas de la disfunción ventricular o desarrollo prematuro de enfermedad cardiovascular. Digamos que, ¿cuáles son los principios generales de hacer un grupo de cardiología con interés en oncología? Pues básicamente es minimizar el retraso en el tratamiento en el cáncer, apoyar el tratamiento oncológico. Sabemos que los medicamentos de quimioterapia o incluso la radioterapia pueden ser muy tóxicos para el tejido cardiovascular, y la idea no es suspenderlos ni interrumpir la terapia, o pues que esto sea lo menos posible, porque ya vamos a ver que eso puede implicar en la sobrevida de nuestros pacientes. Eh, muy importante la prevención más que tratar las complicaciones, y pues hacer todo un enfoque multidisciplinario y crear una relación muy cercana entre los hemato-oncólogos y nosotros. Digamos que estos son como los principios básicos de lo que estamos haciendo en el Hospital San Ignacio. Nosotros propusimos una consulta de cardiología para paciente oncológico con estos pilares. Nosotros lo que buscamos es monitorizar la cardiotoxicidad temprana. También hacemos tratamiento secundario por cardiotoxicidad. Evaluamos la sospecha de invasiones tumorales a tejido cardíaco. Hacemos evaluaciones preoperatorias para cirugías oncológicas que son en su mayoría bastante extensas. Hacemos manejo de toxicidad cardiovascular como hipertensión, dislipidemia, enfermedad aterosclerótica, y hacemos prevención primaria en cardiotoxicidad en pacientes de alto riesgo. En eso nos enfocamos, nuestro grupo se enfoca básicamente en eso. Y pues este es un artículo súper interesante sobre la racionalidad o el porqué de hacer estos servicios de cardiología y oncología. Entonces, es importante también decir que este servicio, el servicio pues, del Hospital San Ignacio, depende del grupo de falla cardíaca. Y en todos los hospitales donde se propone un modelo americano y europeo, hacen parte del grupo de falla cardíaca, o en algunos hospitales del grupo de imágenes diagnósticas. Entonces dividimos como la importancia en estos tres periodos del tratamiento. Antes
empezar el tratamiento, identificando problemas cardiovasculares previos al mismo a, eh, que van a impactar en la sobrevida del paciente, evaluación preoperatoria, tratamientos de alto riesgo y haciendo una aproximación multidisciplinaria. Durante el tratamiento, pues nosotros evaluamos según el tratamiento que vaya a recibir el paciente y los factores de riesgo, hacemos un seguimiento rutinario de imágenes diagnósticas, biomarcadores y consulta clínica como tal. Y después del tratamiento, digamos que esta parte pues es más común en la consulta de supervivientes de cáncer, que también como que se debe reforzar en los servicios, en los grupos. Yo quería mostrarles esta imagen, esta diapositiva es sacada de las guías europeas del 2016 de cardiotoxicidad. Entonces, básicamente, ustedes pueden ver la incidencia de disfunción ventricular según el tratamiento de cáncer. Nosotros más adelante en la charla vamos a hablar pues, de las antraciclinas que pueden ser tóxicas para el corazón según la dosis. Vamos a hablar un poco de eso. Los agentes alquilantes, los antimetabolitos, los anticuerpos monoclonales, todos, digamos que cada uno en mayor o menor medida pueden generar de una u otra forma alteraciones en el sistema cardiovascular. Y esta es una gráfica que resume más o menos todos los mecanismos de acción de cómo pueden llegar a ser tóxicos en el sistema cardiovascular los diferentes agentes de quimioterapia. Entonces, básicamente, o pueden hacer daño directo en la fibra miocárdica, o pueden hacer daño directo en el tejido endotelial, o pueden hacer daño directo en las válvulas o en el pericardio, o pueden hacer arritmias cardíacas. Entonces, digamos que uno de los primeros mensajes que quiero decirles es que cada vez que veamos un paciente que está siendo tratado con algún esquema de quimioterapia, es importante revisar medicamento por medicamento. Digamos que sería imposible aprendérselos todos de memoria, sin embargo hay familias de medicamentos y si pues no lo recordamos, simplemente el primer consejo es buscar el medicamento antineoplásico y buscar su relación con el daño cardíaco. ¿Por qué? Porque los oncólogos hacen preguntas específicas. Vamos a iniciarle, por decir, 5-fluoracilo a un paciente con cáncer intestinal, de tejido gastrointestinal. ¿Podemos o no podemos? Valoración por cardiología. Pero esta respuesta no puede ser que escojan ellos el medicamento menos tóxico y punto. O sea, es una consulta perdida. Bueno, vamos a hablar inicialmente, voy a hacer como un resumen de todos los mecanismos de acción de los medicamentos. Entonces vamos a hablar de las antraciclinas, mecanismos de acción, pues con respecto a la lesión miocárdica. Entonces básicamente la antraciclina, pues el mayor exponente es la doxorubicina, medicamento que se usa ampliamente para el cáncer de mama y tumores hematológicos. Lo que hace es unirse pues a la topoisomerasa tipo 2, haciendo que no se codifique el DNA, inhibiendo la formación pues tumoral o de células de rápido crecimiento. Sin embargo, al hacer esta inhibición, también se generan múltiples ROS, especies reactivas de oxígeno, y eso aumenta el estrés oxidativo produciendo radicales libres. De esta forma se va a alterar la fibra miocárdica. Segundo medicamento que vamos a hablar son las terapias anti-HER2. Entonces son terapias dirigidas anti-HER2, en donde básicamente se va a unir
pues a este receptor, pues los medicamentos antineoplásicos más comunes, pues el trastuzumab y pertuzumab en pacientes con CA de mama. Esto va a hacer una alteración en la homeostasis celular, creando daño celular y apoptosis de la célula. Los inhibidores de la tirosina quinasa, estos también son ampliamente conocidos en el tratamiento de CA de mama, y estos están relacionados con una alteración en el receptor de señal endotelial, causando daño vascular y causando hipertensión arterial y aumento de trombosis. También pueden generar una inhabilidad para la adaptación al estrés. Los más comunes, pues como pueden ver, bevacizumab, sorafenib, sunitinib, son medicamentos bastante comunes en el tratamiento de lesiones oncológicas. Entonces, bueno, uno se pregunta, ¿qué factores en la evaluación previa al inicio del tratamiento oncológico, qué factores están asociados con riesgo de disfunción ventricular en el tratamiento de los pacientes? Digamos que nos vamos a enfocar un poco en las antraciclinas, pero esto puede ser válido casi que para todos los medicamentos. Entonces, en especial las antraciclinas hacen daño según dosis acumuladas. Entonces, es muy importante también evaluar las notas del oncólogo y los esquemas que ha recibido el paciente para evaluar esas dosis acumuladas. A las mujeres, pues les va peor, es un factor de riesgo. La edad, si han recibido tratamiento antes de los 18 años o después de los 65 años. La falla renal, si han tenido o no radioterapia en tórax, más que todo en tórax, en hemitórax izquierdo, si han tenido otro tipos de quimioterapia concomitantes o si tienen condiciones cardíacas persistentes. Eso lo va a poner en un riesgo alto al paciente. ¿Y cómo podemos evaluarlo? Entonces, digamos, esta gráfica es importante porque, pues, básicamente acá está todo el armamentario que tenemos disponible, por decirlo de cierta forma. Tenemos la ecografía en 2 dimensiones, el strain longitudinal global, el 3D, las imágenes por medicina nuclear, la resonancia cardíaca que cumple un papel súper importante en el seguimiento y diagnóstico de los pacientes, y los biomarcadores. Sin embargo, cabe aclarar que hay diferentes aproximaciones para el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Digamos que existe pues el consenso del 2014, el americano, y este es 2016 del europeo, donde tratan de explicar o de crear unos algoritmos para hacer el seguimiento, diagnóstico y tratamiento, pero pues es algo que está muy nuevo, entre comillas, y que cada paciente va a tener que ser individualizado. Y no solo eso, sino la disponibilidad de los diferentes tipos de imágenes que haya en nuestro centro. Quería también mostrarles esto, entonces hacer como un poco de hincapié en que los diferentes tipos de antineoplásicos pueden generar daño endotelial o daño cardíaco en sí mismo, incluso pues la radioterapia. Luego, una buena historia clínica es fundamental en el seguimiento de los pacientes. Y también, miren todo lo que pueden causar los medicamentos antineoplásicos. Pueden interconsultarnos por bradicardias, por taquicardia sinusal, por bloqueos auriculoventriculares, por presencia de FA, por muerte súbita. Entonces, por eso les comentaba hace un momento que la recomendación o una de las recomendaciones es sentarse pues muy meticulosamente a evaluar medicamento por medicamento y saber qué riesgo tiene nuestro paciente de presentar alguna de estos problemas. Miren ustedes, por ejemplo, la prolongación del QT. Digamos que los más comunes son los inhibidores de la tirosina quinasa, que están relacionados con la prolongación del QT. Sin embargo, hay otros medicamentos que también pueden estarlo. Entonces,
una pues de las premisas es que, bueno, sí sabemos que esto puede prolongar el QT, pero algunos medicamentos de pronto no lo sabemos, pero por falta de evidencia, no porque tal vez no lo hagan, o porque solo producen prolongación del QT durante la infusión del medicamento, y no en los seguimientos posteriores, porque no es muy común tener un equipo de electrocardiografía en una sala de quimioterapia. Entonces es algo que en realidad no, pues hasta el momento se desconoce. Y otros factores de riesgos que son propios, digamos, al tratamiento. Sabemos que algunos tratamientos producen más náuseas y emesis que otros. Algunos medicamentos que damos a los pacientes para que no produzcan náuseas, como el ondansetron, también pueden prolongar el QT, o algunos tratamientos que pueden estar concomitantemente o parcialmente durante los intervalos de tratamiento también pueden alterar el QT y aumentar el riesgo de muerte súbita. La radioterapia. La radioterapia hace un daño directo al tejido cardíaco, alterando o engrosando las válvulas cardíacas y el tejido pericárdico. Adicionalmente es importante que ustedes sepan que aumenta la aterosclerosis en nuestros pacientes. Y esto no es solo durante el tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, sino que puede verse incluso muchos años después de la radioterapia, de 7 años a 30 años después de haber presentado radioterapia en tórax. Optimización de la salud cardiovascular, digamos, durante y después del tratamiento del CA de mama. Yo quería hablarles un poco de CA de mama porque en realidad es el grueso de la consulta. Son pacientes con CA de mama. Aproximadamente un 60 o un 70% de las consultas que tenemos allá de los oncólogos son pacientes con CA de mama, y después siguen tumores gastrointestinales. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la cardiotoxicidad asociada al tratamiento con CA de mama, y evaluar los factores de riesgo cardiovasculares de los pacientes, y repasar un poco las estrategias para prevenir y monitorizar la cardiotoxicidad antes, durante y después del tratamiento de CA de mama. Este artículo es súper interesante, él es del 2003. Entonces, habla sobre la cardiotoxicidad por antraciclina, y en este artículo pues es donde inicialmente se empieza a ver que la dosis acumulada de la doxorubicina está directamente relacionada con los eventos cardiovasculares. Entonces es por eso que la doxorubicina a dosis de 300 miligramos metro cuadrado de dosis acumulada aumenta el riesgo de presentar cardiotoxicidad. Donde más vemos medicamentos de doxorubicina, básicamente el tratamiento del sarcoma de Kaposi, también en pacientes con VIH. Y a veces en pacientes muy jóvenes reciben tratamientos hasta de 400 o 500 miligramos metro cuadrado por ser pacientes jóvenes, y vemos pues complicaciones tardías si estos pacientes sobreviven. Bueno, pues ya habíamos hablado un poco de la doxorubicina, pues el nivel ciclo catalítico de la topoisomerasa, el DNA se fractura y pues aumentan los radicales de oxígeno, habiendo daño en la célula cardíaca. Adicionalmente, pues este artículo es súper interesante porque cuando se finaliza la quimioterapia, pues hay una tendencia a la mejoría de la función ventricular. El 71% de los pacientes van a tener una recuperación parcial, y el 19% van a tener una recuperación total. Luego va a ser muy importante que nosotros tengamos esa información en mente para hacer un buen seguimiento de nuestros pacientes. O sea, es el precio que se paga, por decirlo así, por ser superviviente de uno de estos tumores, y nosotros como cardiólogos debemos tener ese conocimiento, porque muy probablemente vamos a ver en un futuro muchos pacientes supervivientes. En este artículo era un seguimiento a 5 años, una población totalmente heterogénea. Yo les había comentado que las antraciclinas son un tratamiento de lesiones de mama y linfomas, más que todo.
Y miren ustedes esto, la cardiotoxicidad ocurrió en el primer año de seguimiento en el 98% de pacientes. Entonces, ¿qué va a suceder? Sí va a suceder, y la probabilidad de que nosotros, los clínicos, los que nos dedicamos a ver pacientes en consulta, veamos esto, va a ser altísima. El segundo medicamento, pues, es la cardiotoxicidad por terapia dirigida a HER2. Pues ya habíamos hablado que inhiben la señalización del MAP y fosfatidilositol 3 quinasa y pues dañan como toda la respuesta al estrés y la supervivencia celular. Esta terapia pues es muy pues de elección, el pertuzumab y trastuzumab en pacientes con CA de mama. Entonces, quería mostrarles esto. Estos son diferentes estudios en donde evidencian la probabilidad de presentar disfunción ventricular asociada al tratamiento oncológico. Entonces, estos son por los estudios más reconocidos y más grandes, en donde vean ustedes antraciclinas, como ya les había mencionado, junto con el trastuzumab, y una probabilidad hasta casi un 20% de presentar una disminución de más de 10 puntos en la fracción de eyección. Muerte cardíaca o falla hasta en un 2%. En este estudio, por su parte, muestra hasta en un 12%. Digamos que el resumen de esta diapositiva es que la adición al trastuzumab a una terapia con antraciclinas aumenta la probabilidad de falla cardíaca hasta 4 veces. Entonces, siendo uno de los lesiones tumorales más frecuentes en nuestro medio, es muy probable que vayamos a ver nosotros estos pacientes. Ah, entonces vean ustedes, eventos de cardiotoxicidad con terapias dirigidas contra HER2, entonces el riesgo es significativamente menor de falla cardíaca cuando no se tiene tratamiento con antraciclina. Digamos que nosotros como tal, como cardiólogos, de pronto no vamos a poder elegir, pues hoy por obvias razones, pues un tratamiento oncológico, pero nuestra labor es hablar con el oncólogo tratante y evaluar junto con él cuál es el mejor tratamiento para esa paciente y cuál sería el riesgo de que presentase falla cardíaca, todo con buscar la sobrevida. Miren esto tan importante. Entonces, y esto pues yo también les digo a mis pacientes, las pacientes o los pacientes que tienen CA de mama tienen una mayor probabilidad de presentar riesgo cardiovascular, enfermedades cardiovasculares. Entonces vemos en esta gráfica, en la línea continua, el riesgo, la probabilidad de muerte en pacientes sin CA de mama, y en la línea punteada el riesgo con CA de mama. Bueno, entonces tiene un riesgo casi de 2 veces más de presentar enfermedad cardiovascular. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? Al 7º año es la respuesta. Aproximadamente, pues siempre, pero a partir del 7º año, después del inicio del tratamiento para CA de mama, las pacientes empiezan con un riesgo un poco mayor comparado con los pacientes que no han tenido exposición a quimioterapia. Es por eso como tan importante, hacer el seguimiento. Entonces, hay pues pacientes iniciaron tratamiento, se salvaron, hicieron la mastectomía radical, no sé qué, pero nos olvidamos a veces un poco que debemos continuar siendo muy estrictos con los factores de riesgo cardiovascular. Miren esto tan interesante. Este registro es un registro de cáncer canadiense, más o menos 9.000 pacientes, en donde pues confirman lo que les acabo de mencionar, que los pacientes a medida que pasa el tiempo pues aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular, pero también es mucho mayor en pacientes que han tenido enfermedad oncológica, que han recibido tratamiento para cáncer de mama. Entonces no debemos olvidar a este grupo poblacional, porque es un grupo de alto riesgo cardiovascular. Esta es la misma imagen, listo. Entonces,
Importantísimo, identificar los factores de riesgo cardiovascular y discutir los riesgos de cardiotoxicidad con el oncólogo tratante. Digamos que una de las fortalezas pues, de nuestra clínica, de nuestra consulta, todavía no es clínica, es que podemos tener una comunicación directa con los oncólogos. Y eso es súper, súper importante. Yo creo que es uno de los éxitos, por decirlo así, de la consulta. Evaluamos nosotros también el inicio de tratamiento, considerando estrategias para minimizar el riesgo de cardiotoxicidad, de monitoreo y minimizar las interrupciones. Digamos que acá con el inicio de tratamiento nosotros hacemos uso también de la rehabilitación cardíaca. Es que eso es otro tema, un tema totalmente apasionante y muy interesante y también nuevo de iniciar rehabilitación cardíaca en este tipo de pacientes con alto riesgo de cardiotoxicidad. Y pues el fin de tratamiento, pues vamos a hacer los médicos de esa paciente muy probablemente muchos años, por lo que les acabo de decir. Los factores de riesgo. Entonces ustedes van a encontrar factores de riesgo en muchos artículos y en muchos grupos. Entonces yo traté de hacer como un resumen de diferentes grupos. Digamos que estudiando un poco y leyendo un poco sobre la evidencia, Mayo Clinic tiene unos factores de riesgo aparte, Cornell tiene unos factores de riesgo aparte, Sociedad Europea unos factores de riesgo aparte, Sociedad de Imágenes Americana tiene otros factores de riesgo aparte, pero hay algunos que sí se van a combinar. Entonces, digamos que podemos dividirlos en dos, en específicos del tratamiento y específicos del paciente. En específicos del tratamiento, pues como les había comentado, dosis acumuladas de antraciclina, dosis acumuladas de radioterapia en el campo cardíaco en el emitórax izquierdo, antraciclinas más radioterapia o antraciclinas más anti-HER2. Específicos del paciente, dos o más factores de riesgo cardiovascular, que ya pues son los clásicos conocidos. La edad, vean ustedes que en algunos casos hablan de 60, otros de 65 años. La fracción de eyección, de 50 a 55 años, si ustedes revisan las diferentes guías y consensos, hay unos que dicen 55, otros que dicen 50, otros que dicen 53. Antecedentes cardiovasculares como infartos o enfermedad valvular mayor o igual a moderada. Esos van a ser los factores de riesgo que, como más importantes. Los modelos de riesgo para evaluar cardiotoxicidad en CA de mama o con trastuzumab, digamos que acá puse la bandera de Colombia, entonces en Cartagena, eh, porque acá en Colombia pues no tenemos estos modelos de riesgo. Digamos que nosotros lo que hacemos es tomar los modelos de riesgo que están publicados en ensayos clínicos, pero pues no hay ningún modelo de riesgo incluso validado hasta el momento. Yo les traigo acá un par de modelos de riesgo en donde pues se evalúa y se dan porcentajes según pues estas características, dando un score de riesgo en este artículo y otros modelos que quiero mostrarles. Entonces, ¿cuál es el riesgo de cardiotoxicidad en SIDA mama? Aparte de lo que ya les dije. Este artículo es súper importante en el campo porque es uno de los artículos pues, más grandes en donde evalúan un seguimiento a 7 años de la función cardíaca en este tipo de pacientes. Entonces encontraron esto básicamente. La edad es un factor de riesgo, la hipertensión es un factor de riesgo y si presentó deterioro de la función ventricular, pues es un factor de riesgo para que le vaya mal. Y crearon este modelo matemático. Entonces ellos básicamente toman la edad, el porcentaje de la función ventricular basal y pues hacen este modelo. Entonces acá en la línea A, que es esta línea de acá, es por ejemplo una paciente de 45 años con una función ventricular al inicio del tratamiento del 65%,
que le da un score de riesgo cardiovascular del 48%, de 48 puntos, lo que le da una probabilidad de 2% de hacer eventos cardíacos. Por otro lado, ponen el ejemplo de la paciente B, 65 años, con una fracción de eyección al inicio del 55%, puntaje de 86, con una probabilidad de eventos del 13%. Digamos, esto no está validado, incluso ni en los Estados Unidos está validado, pero son modelos matemáticos y son modelos que podemos usar para tener un estimado de qué es lo que va a pasar con nuestro paciente. En su característica solo va a tener en cuenta la función ventricular de base y la edad. Listo, ¿qué estrategias tenemos prequimioterapia? Entonces, modificación agresiva a los factores de riesgo cardiovascular, esto en realidad no es diferente al tratamiento de un paciente, digamos que convencional en nuestra práctica clínica, optimización del tratamiento, sugerir mejores estilos de vida, no es diferente. Evitar o minimizar terapias cardiotóxicas como esquemas de tratamientos, sugerir antraciclinas liposomales que sean un poco menos tóxicas o modos de administración. Infusión es mejor que un bolo. Entonces, que aumenten la infusión del medicamento. Nosotros podemos sugerir eso en nuestras salas de quimioterapia. O considerar esquemas sin antraciclinas, pero esto pues se debería evaluar con el oncólogo según el riesgo oncológico de la paciente. Este es importante, pues esta diapositiva, porque este medicamento de desrazoxane es un medicamento que disminuye la toxicidad por antraciclinas. ¿Por qué es importante? Desde el 2017, la FDA lo está autorizando para pacientes que tienen un alto riesgo de cardiotoxicidad y requieren el uso de antraciclina, eh, para pacientes pediátricos más que todo. Entonces, este medicamento no está disponible acá en Colombia, hasta donde yo tengo entendido, pero es un medicamento que sí disminuye el riesgo de cardiotoxicidad o los eventos de cardiotoxicidad en pacientes que no puedan ser llevados a otro esquema de tratamiento oncológico. Es el único medicamento de todos los que hemos hablado que inhibe un poco la toxicidad cardíaca. Prevención primaria. En cuanto a prevención primaria, entonces se va a preguntar, bueno, si yo le doy tratamiento a mi paciente de alto riesgo cardiovascular, ¿me va a hacer que no haga una falla cardíaca? Pues hasta el momento la respuesta es no. La respuesta es no dar tratamiento si el paciente no ha hecho una lesión miocárdica o una disfunción ventricular asociada a la quimioterapia. Acá están pues los estudios más conocidos sobre el tema, en donde no hubo diferencias significativas con el inicio del tratamiento de IECA y betabloqueador como profilaxis en pacientes de alto riesgo. ¿Qué tenemos de seguimiento médico? El seguimiento médico básicamente es lo mismo que les hablaba. Cada guía tiene una aproximación. Estas pues son las de cardiología. Esta es la Sociedad Americana de Oncología, en donde, dependiendo del paciente, ellos proponen qué seguimiento hacer. Nosotros tenemos aún una deuda en nuestro país para saber qué seguimiento podemos hacer con los recursos que tenemos. Obviamente, en todos los hospitales no tenemos un PET scan y una resonancia a disposición las 24 horas, como a muchos de nosotros nos gustaría. Y tampoco tenemos equipos de última generación como a nosotros nos gustaría, pero sí deberíamos pues tener una guía de cómo hacer o cómo hacer la aproximación de estos pacientes con nuestros recursos. Vamos a hablar un poco ya para finalizar sobre pues, imágenes, digamos qué tipo de imagen es la adecuada. Entonces, quería mostrarles algunos artículos súper importantes sobre el tema. Seguramente hay muchos más, pero quiero mostrarles algo muy, muy interesante. Entonces, el primer artículo, la primera evidencia es, bueno, eh, resonancia cardíaca, medicina nuclear o eco.
Este artículo es del 2010, en donde se hizo la comparación en eco de 2 dimensiones, eco de 3D, resonancia y medicina nuclear. Entonces, básicamente, lo más importante para mostrar acá es que el primer mensaje, el eco en 3D es mucho mejor que el eco en 2 dimensiones. Nos va a disminuir el riesgo interobservador, más o menos en 6 puntos, eh, y no 10 o 15 puntos que tiene el eco 2D. Y en comparación a medicina nuclear y resonancia, tienen una alta reproducibilidad en cuanto a la función ventricular. Entonces, ese es un mensaje súper importante. Si tenemos en nuestras instituciones disponibilidad de 3D, nuestros pacientes oncológicos, el seguimiento pues podría hacerse con 3D, que es un poco más reproducible que el de 2 dimensiones. Y pues si tenemos disposición de medicina nuclear y resonancia, pues fantástico. Recuerden que son 2 mediciones de la función ventricular o más, con un periodo de diferencia de 2 o 3 meses. Entonces ellos hicieron eso, el inicio del tratamiento a los 6 meses y a los 12 meses. Entonces vemos acá, por ejemplo, la comparación de la resonancia cardíaca, la función ventricular por resonancia y la función ventricular con eco 3D. Vean ustedes que es un poco más homogéneo que el 2D y la cardioresonancia. Entonces, bueno, eso. A los 6 meses, pues lo mismo, es mucho más homogéneo, eco 3D y resonancia, que eco 2D y resonancia. Entonces, ese es un mensaje súper importante. ¿Qué sabemos del strain longitudinal? Antes, durante y después del tratamiento. Digamos que ese es otro tema apasionante, pues obviamente mucho más enfocado pues a la especialización en imágenes, pero también quería mostrarles unos artículos importantes sobre el tema. Entonces, el primero es antes del inicio de la quimioterapia. Entonces, el strain longitudinal global se asocia con eventos adversos clínicos en pacientes tratados con alta ciclina. Este artículo del 2016 del Mass General. Ellos que se dieron cuenta, entonces, se dieron cuenta que los pacientes que tenían un strain longitudinal global disminuidos, ellos hacen el punto de corte en menos 17.5%, les iba bien. Y, y los pacientes que tenían, o sea, los pacientes que tenían un strain longitudinal global mayor a menos 17.5% tenían mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares. Entonces, es decir, pacientes, por eso es ese punto de corte. También ustedes van a ver las diferentes guías, diferentes puntos de corte. La sociedad americana, pues ustedes van a ver punto de corte menos 17.5, punto de corte de menos 19, punto de corte de menos 15 de diferentes artículos. Y pues ellos definían los eventos cardiovasculares como muerte por causas cardíacas o falla cardíaca. Entonces, eso, hacer un ecocardiograma con strain antes del inicio del tratamiento nos puede dar como ciertas pistas de a quién seguir más estrechamente y a quién no tanto. Entonces, si tiene un strain longitudinal mayor a menos 15, a menos 17.5, lo más probable es que ese paciente tenga un riesgo de presentar toxicidad o disfunción ventricular asociada a la quimioterapia. Durante la quimioterapia, entonces este artículo, que es del 2019, es una revisión sistemática de metaanálisis, en donde se evalúa
una posibilidad de predicción temprana de cardiotoxicidad en estos pacientes. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Entonces, 8 de los 9 estudios pues incluyeron equipos General Electric y ellos encontraron que el valor que podía discernir esa pregunta era de -18 a -19%. Digamos que eso es otra dificultad que tenemos. La gran cantidad de estudios se han hecho en equipos General Electric y Philips, no en otras marcas. Y pues generalmente no pueden ser reproducibles y comparados los diferentes software. Entonces, pues es esto. Este estudio, que es un estudio que yo creo que va a ser también clásico en el tema, es el estudio SUCOR. El estudio SUCOR es un estudio que pues lo que quieren evaluar es determinar si el tratamiento guiado por strain mejora la función ventricular en pacientes que se van a ser llevados a quimioterapia con respecto al tratamiento o al algoritmo de base que es el seguimiento por función ventricular, por fracción de eyección. Este estudio pues, arrojó unos resultados interesantes, es el seguimiento, los resultados que les voy a mostrar, el seguimiento a un año, o sea, no han sido los resultados definitivos del seguimiento a 3 años, en donde se encontró que los pacientes que eran seguidos con strain longitudinal tenían menos riesgo de presentar disfunción ventricular con respecto a los pacientes que eran seguidos con función ventricular, con fracción de eyección. Menos pacientes presentaron falla cardíaca con seguimiento de strain respecto a los que fueron seguidos con función ventricular. Súper importante este estudio, pues veremos cómo saldrán los resultados definitivos. Y esto pues fue lo que ellos han encontrado hasta el momento. Eh, Pacientes pues con cáncer que van a desarrollar potencialmente cardiotoxicidad, entonces le hicieron pues el seguimiento, entonces encontraron los pacientes con fracción de eyección anormal, les iniciaron tratamiento y encontraron que el 65% a un año seguían con función ventricular anormal y el 35% mejoraban, cosa que no pasó con el seguimiento con strain, donde ellos iniciaron con el strain, si había una disminución de más de 5 puntos, de una vez iniciaban tratamiento de cardioprotección definido como inicio de IECA o beta bloqueador, y solo un 39% llevaron a disfunción ventricular a un año y el 61% pues tuvo una respuesta ventricular totalmente normal. Entonces, este estudio es súper importante en el campo y ya. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una función ventricular disminuida? Entonces, antes de hablar de eso, quiero pues mostrarles esto. ¿Qué pasa si nosotros interrumpimos el tratamiento con trastuzumab? Entonces, la sobrevida se va a ver alterada en estos pacientes. ¿Cuántos ciclos es como el punto de corte? Generalmente son 18 ciclos. Los pacientes que son llevados a tratamiento con trastuzumab, los ciclos mínimos son 12. Entonces, pues en consenso con un grupo de oncología de nuestro hospital, sabemos que 12% la sobrevida va a ser casi tan buena, 12 sesiones va a ser casi tan buena como recibir las 18 sesiones. Obviamente entre más reciba mucho mejor, pero digamos que una de nuestras metas va a ser que reciba esas 12 sesiones de trastuzumab para que mejore la sobrevida de nuestros pacientes. Este estudio también es súper importante. A veces la pregunta es específica.
Paciente femenina que tiene fracción de eyección menor al 50% y vamos a iniciarle tratamiento con antraciclinas y trastuzumab, valoración por cardiología. Este estudio, que se llama el estudio SafeHeart, es un estudio muy pequeño en realidad, con muy pocos pacientes en el 2019, en donde esos pacientes que tenían una fracción de eyección disminuida para el inicio del tratamiento no era una contraindicación para el inicio del mismo, si bien están en un riesgo cardiovascular muy elevado, haciendo un seguimiento juicioso, iniciando IECA y beta bloqueador, un 90% de nuestros pacientes va a tolerar el tratamiento. Ellos suspendían el tratamiento siempre y cuando la función ventricular bajara del 40%. Entonces, este estudio es súper importante tenerlo en cuenta porque no necesariamente si tenemos una función ventricular disminuida de una vez decimos que no al tratamiento con trastuzumab y antraciclinas. Súper importante este estudio. Posterior al tratamiento de oncología, bueno, listo, se restringó el tratamiento, sobrevivieron libres de cáncer. Eso pues es una alegría enorme. Pero, ¿qué pasa? Entonces, este estudio que es del 2015, que es también muy interesante, habla precisamente sobre eso. Nosotros vamos a estar expuestos a muchos pacientes que en la infancia o tuvieron cáncer o simplemente ya en los adultos tuvieron cáncer y sobrevivieron muchos años. Esto es súper interesante. Miren ustedes la prevalencia de disfunción cardíaca y capacidad de ejercicio reducidas en adultos supervivientes mayores a 10 años de sobrevida en la infancia de cáncer. Vemos ustedes que vemos acá que la función sistólica se va a ver disminuida, la función diastólica también alterada y la clase funcional también. No sería nada, no estaría mal hacerle un seguimiento a estos pacientes que tienen una alta supervivencia a cáncer y que muy probablemente va a llegar a nuestra consulta de seguimiento. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones donde llegan a la consulta de pacientes supervivientes de cáncer en la infancia, que se haga un seguimiento para saber cómo están y no tenemos ni idea qué hacer. Desde el punto de vista de salud cardiovascular, pues yo creo que hemos respondido ampliamente esta pregunta y sabemos ahora, tenemos un poco más de noción de cómo hacer el seguimiento. No existen guías en esto. En Latinoamérica no existe ninguna guía de cómo hacer un seguimiento cardiovascular a este tipo de pacientes. Yo creo que en Colombia también debemos hacer pues, un tipo de guía desde salud cardiovascular, por lo menos. Bueno, y eso, pues eso es todo. Mensajes para llevar a casa. Se debe trabajar en equipo. Es muy importante tener una buena comunicación con el equipo de hematoncología. Hay muchas cosas que aprender e investigar. Es un campo nuevo en donde hay muchas opiniones, puntos de vista y muchas cosas por hacer. Los pacientes van a ir en aumento, claro que sí. Hay un aumento de supervivencia, terapias dirigidas, terapias genéticas, nuevos medicamentos antineoplásicos. Digamos que nuestro sistema de salud permite que haya muchos tratamientos a nuestros pacientes. Recomiendo revisar todos los medicamentos y sus efectos adversos, optimizar los factores de riesgo cardiovascular antes, durante y después del tratamiento, muy importante. Somos expertos en eso y debemos aplicarlo a este tipo de pacientes y hacer un seguimiento clínico rutinario de los pacientes en tratamiento con antraciclinas y terapia anti-HER2. Eso es, no sé si alguien tiene alguna pregunta. José, muchísimas gracias por la muy buena, excelente presentación y definitivamente un tema cada vez más prevalente en nuestro medio, porque como decía usted, cada vez entendemos más y más pues, la interfaz de los pacientes. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede hacerla por el chat o levantar la mano o simplemente tomar la palabra. Tengo un par de preguntas, pero
Si alguien tiene una pregunta, por favor. Mónica, levantó la mano. Mónica, adelante, gracias. Gracias, Héctor. Bueno, primero felicitaciones, doctor José. A mí me gustaría saber si ustedes a todos los pacientes antes de empezar el programa de rehabilitación cardíaca para conocer la capacidad funcional le hacen prueba de esfuerzo, caminata de 6 minutos o qué método diagnóstico utilizan. Sí, señora. Gracias por la pregunta, doctora. Sí, nosotros allá en el Hospital San Ignacio, pues les quiero comentar, tenemos como dos sitios en donde hacemos rehabilitación. Pues el primer sitio de rehabilitación es los pacientes, pues los clásicos de falla cardíaca, de enfermedad coronaria, valvulopatías, en donde tenemos todo, pues un gimnasio adecuado para ellos y a todos les hacemos caminata de 6 minutos. Y el segundo, que es más bien nuevo, es un lugar de terapia y rehabilitación cardíaca en la Casa de Cuidados Paliativos. El Hospital Universitario San Ignacio tiene una casa en la calle 39, una casa antigua en donde se atienden todos los pacientes oncológicos de cuidados paliativos. Y allá nosotros mandamos los pacientes que no tienen las indicaciones clásicas o antiguas de rehabilitación. Yo envío a mis pacientes a rehabilitación cardíaca que tienen factores de riesgo cardiovascular que van a ser llevados a tratamiento con quimioterapia a este tipo de rehabilitación, y nuestro protocolo tiene caminata de 6 minutos previo al inicio de la rehabilitación, sí señora. Gracias, José, y gracias, Mónica. No me preguntas en el chat, pero le voy a hacer la que yo tengo. Yo tengo dos preguntas, José. La primera es, si uno, pues esta área no es tampoco tan nueva, ya tiene algunas, por lo menos una década de programas en Estados Unidos que se están dedicando, pero el entrenamiento en cardiología sí es relativamente nuevo. Si uno mira el número de programas de cardiología en Estados Unidos, son más o menos unos 100 o 100, no sé, creo que están cerca de los 100. Y programas para hacer cardiooncología solamente hay 6. Hay uno en WashU, otro en Nueva York. Bueno, realmente son pocos los programas como reconocidos. Si me hubiera acabado de graduar, ¿cómo sería como ustedes que tienen esta iniciativa en San Ignacio, y sabiendo que San Ignacio tiene un centro de cáncer súper importante? En mi época, pues el centro de cáncer no estaba tan desarrollado, pero pues ahorita ustedes tienen, me imagino que tienen una consulta muy ocupada de cardiooncología. ¿Cuál sería como la recomendación si un fellow o un médico, un internista está pensando en especializarse en cardiología, en cómo debería ser la aproximación para ese entrenamiento y tratar de optimizarlo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, cuando ustedes en San Ignacio tienen consulta de pacientes de cardiooncología, ¿es como una consulta compartida? Es decir, ¿o es una consulta secuencial con el servicio de hematoncología? ¿O cómo es un poquito esa logística para entender? Porque pues con el centro de cáncer tan grande que tienen, estoy seguro que tienen eso muy bien montado, y pues sería interesante conocer esa experiencia. Gracias. Sí, doctor Medina, muchas gracias. Pues la primera pregunta, usted tiene toda la razón. El cardiooncología está avalada como subespecialización de cardiología desde el año 2012, exactamente. Hay pocos programas en realidad que están aceptando como el fellow. Digamos que dentro de lo que yo he buscado, porque pues estoy interesado en hacer el fellow, es en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero todos requieren pues hacer los steps y hacer el match para presentarse a ese fellow. Entonces, si alguien está interesado, pues tendría que hacer todos los steps y avalar cardiología y medicina interna en Estados Unidos. Yo tengo la lista de todos los programas de cardiooncología. Y lo mismo pues en Inglaterra. Nosotros en el centro, en el Hospital San Ignacio, hemos tenido pues una fortuna, por decirlo así, y es pues uno, la cercanía con el Centro Javeriano de Oncología. Dos, el programa de falla cardíaca, pues que lo lidera el doctor Mariño y el doctor Ángel, que como le dije recientemente hace parte pues la idea del grupo de falla cardíaca.
También adicionalmente pues hemos hablado en varias ocasiones con el doctor Juan Carlos Plana que yo quería pues proponerle a usted que se invitara a uno de estos tipos de sesiones, que es uno de los médicos colombianos que más escribe sobre el tema, y él tiene un curso avalado con el CTO, con la Sociedad Española de Cardiología. Ese curso lo están modificando y van a abrir una maestría virtual en España junto con el doctor Plana. Entonces, pues esas son las posibilidades de hacer pues las maestrías. Y ahorita pues en la virtualidad pues eso también ha mejorado bastante. Pero eso es la información que yo tengo hasta el momento. Ahora, ¿cómo es la logística? No, pues la logística es la siguiente. Nosotros asistimos a las juntas de oncología, que son los miércoles en la mañana, 1 hora. Yo tengo pues comunicación directa con todos los oncólogos del Hospital San Ignacio, y básicamente pues estamos dispuestos al llamado de cualquier intervención o tratamiento de nuestros pacientes. Y adicionalmente tenemos un día de consulta en donde tratamos de agendar los pacientes en esa semana que van a recibir el tratamiento. Hacemos un seguimiento aproximadamente de 100, yo tengo 150 pacientes aproximadamente en seguimiento en este momento. La idea pues es reciente, a decir verdad. Nosotros iniciamos en febrero de este año, y esa es como la logística, doctor, hasta el momento. Gracias, José. Hay una pregunta que hacen por el chat, hace Álvaro José. Excelente charla. Felicitaciones. Si tengo un paciente que desarrolla cardiotoxicidad por antraciclinas o HER2 y la FEBI cae de 40%, además de manejar un bloqueo neurohormonal, ¿cuánto debo suspender el tratamiento? Y si debo esperar que la FEBI se recupere para restablecer el tratamiento. Sí, bueno, excelente pregunta. Digamos que hay dos respuestas. La primera respuesta es, si el paciente viene con una función ventricular cercana al 40% y va a iniciar tratamiento, lo que vamos a hacer es, según el estudio SafeHeart, hacer un seguimiento muy periódico de ese paciente con ecocardiograma, strain y biomarcadores. Si baja del 40%, que era como la base, te debe suspender aproximadamente de 2 a 3 semanas y evaluar. Eso es como la primera respuesta. Y la segunda respuesta es, si el paciente tenía una función ventricular, digamos, normal, de mayor a 55, mayor a 53%, y hace una disminución de la función ventricular a 40%, no se debe suspender. Se debe suspender el tratamiento, esperar de 2 a 3 semanas, hacer una nueva evaluación ecográfica y evaluar si mejoró o no. En ambas situaciones toca iniciar IECA y beta bloqueador. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Hay otra pregunta. En pacientes que vienen recibiendo quimioterapia, ¿cuál es el periodo de tiempo más corto en el cual ha observado disfunción ventricular? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. El tiempo más corto. Pues no, pues hasta el momento no ha habido tiempo más corto. Como dije, es un proyecto bastante reciente. eh, y pues yo solamente veo los pacientes que están referidos por los oncólogos. Desafortunadamente, pues no tengo la oportunidad de hacer una evaluación cardiovascular a todos los pacientes que van a ser llevados a tratamiento de SEA de mama, como quisiera hacerlo, para responderle esa pregunta. Así que muy probablemente en unos meses pueda responderle esa pregunta, porque mi respuesta estaría sesgada, porque todos los pacientes que yo veo son los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, y son pacientes referidos por los oncólogos, no todos los pacientes que van a ser llevados a quimioterapia. Gracias, José. No veo más preguntas. No sé si haya más preguntas de alguien más que quiera intervenir. Creo que no.
Bueno, José, muchísimas gracias. Muy, muy interesante la conferencia y les compartí ahí también el link de los pelos del ACC. De hecho, uno de nuestros pelos estaba pensando seriamente en hacer cardiología, de cardio-oncología y luego se fue por electrofisiología, pero de todas maneras sí es un campo, pues creo que lo que fue hace 20 años resonancia y el descubrimiento de la resonancia y imágenes es ahorita cardio-oncología, así que vamos a necesitar muchas personas como usted interesadas en este tema. Muchísimas gracias al Grupo La Javeriana, José, excelente conferencia y nos veremos la próxima semana. Gracias, doctor. Muy buena noche. Bueno, feliz noche, que estén muy bien todos. Hasta luego.